Hoy estamos en vivo, transmitiendo autos y carreras, como siempre desde Bogotá, con el inicio de las temporadas tanto de la IndyCar como de la Fórmula 1 que tuvieron lugar este fin de semana. Y tenemos de vuelta los numeritos de Ricker Silva. Como este año no va a haber Motor Show, o no sabemos qué vaya a haber a futuro, la verdad estamos allí a la vera. Pues igual creo que es un buen ejercicio poner unos numeritos que describan un poco lo que vamos a hacer, así que vamos a empezar a hablar un poco de cada una de las cosas que pasaron este fin de semana, tanto en el Gran Premio en San Petersburg, en la IndyCar, como en el Gran Premio de Bahrein, la primera fecha de la Fórmula 1. Y bueno, empecemos con lo primero, Fórmula 3. Bueno, un poquito antes, el año pasado teníamos un piloto en la NACAM Fórmula 4 en México que incluso fue campeón del certamen, del campeonato, y fue victoria también en el Gran Premio de México. Corrieron, digamos que la última válida a la par con la Fórmula 1, con este piloto Pipe Pedraza. Lo conocimos también en la gala de los 50 años de la Federación Colombiana. Y pues bueno, un poco triste ver que no estuvo en la grilla de partida de ninguna de las categorías de Road to Indy, que era un poco, o que es, el objetivo de Pipe Pedraza para este año. Ojalá, vamos a tratar de averiguar y ponernos en contacto con él para ver qué ha pasado, cuáles son los planes. Pero bueno, lo extrañamos, Pipe, si estás escuchándonos, toda la fuerza del mundo para que te subas rápido a un carro y pues podamos tenerte aquí en este podcast. Porque con la inauguración del campeonato de la IndyCar, pues también corrieron las categorías inferiores, que ahora tienen nombres diferentes. Es la USF 2000, se mantiene igual, la USF 2000 Pro, la Indy Next y la IndyCar. Ya no hay más Indy Lights, ya no hay más Pro Mazda, ni nada de eso. Entonces pasemos a la Fórmula 3. La Fórmula 3 también arrancó su temporada junto con la Fórmula 2 y la Fórmula 1 desde el circuito de Sakir en Bahrein, con la primera fecha de la Fórmula 1. Una fecha que veníamos esperando desde hacía mucho, porque un poco es el segundo año con este reglamento aerodinámico de los coches. Se espera que los equipos cada vez estén más cerca. Habíamos ya tenido la pretemporada hace unas semanas y hablando específicamente de Sebastián Montoya, venía de correr la Fórmula Regional Asiática, o más bien la Fórmula Regional del Medio Oriente. Este año se llamó así, que es un torneo muy rápido, unas 4 o 5 fechas que se corren entre enero y febrero en los circuitos del Medio Oriente, Abu Dhabi, Bahrein y el circuito de Doha, en Dubái. Entonces, bueno, no mentiras, creo que en el de Doha no corrieron, sino en el de... Oh, perdí el nombre, en Qatar. O en Dubái, bueno, la verdad no sé. Lo que quiero traer a colación de ese campeonato es que fue una temporada muy, muy discreta de Sebastián Montoya con el equipo Hitech. Es el mismo equipo con el que está corriendo la Fórmula 3. Y bueno, pudieron haber saltado algunas dudas sobre el desempeño que podría tener Sebastián Montoya con el equipo. Obviamente es un equipo diferente, es el equipo de la Fórmula Regional. Se tuvo que enfrentar ahí un poco con los distintos, con distintas cosas, con algunos pilotos que están en el campeonato, pero fue un campeonato que pasó un poco entre tropiezos, con malas clasificaciones, con problemas en las carreras, con como poca velocidad, y un poco eso podría haber dado la sensación de que simple y sencillamente pues el coche o el piloto no estaban a la altura. Con ese prólogo discreto y poco prometedor, empezó la temporada
ya en la Fórmula 3 también con el equipo Hightech en el circuito de Bahrein. Y hay que decir que creo que se vieron mucho mejor. Tal vez una de mis primeras dudas, y a lo mejor la comparta con alguno de ustedes, ya espero que dejen sus comentarios para que vayamos creando una charla a lo largo de todo el año sobre esas categorías. Hightech definitivamente es un equipo que está como para ponerle la pata a Prema en el campeonato. Prema es un equipo con el que el año pasado corrió la Fórmula Regional Sebastián Montoya y es un equipo que siempre ha estado ahí en el top. Es lo que antes solía ser el equipo ART, ahora es el equipo Prema, que tiene muchas conexiones con equipos en Fórmula 1 y los pilotos que pasan por Prema pues seguro en algún momento han llegado a Fórmula 1. Eso es algo importante y creo que es importante también ver que el equipo Hightech es un equipo que está poniendo las cosas también en orden. No fue casualidad que Gabriele Mini, uno de los pilotos del equipo y con el que Montoya ya se ha enfrentado en varias de las categorías principales que ha corrido, estaba ahí en el equipo y está haciendo la pole position para esta carrera. No pudo capitalizar mucho. La primera carrera, los primeros salen invertidos. Gabriele Mini tuvo un mal arranque y después no pudo recuperar. Carrera desastrosa. Montoya, en cambio, largaba 15 ambas de las competencias, clasificó 15, en verdad largó 14 y pudo empezar a recuperar. Y lo hizo de una muy buena manera. En la carrera corta que se corrió el día sábado, sobre las últimas vueltas se notaba que el carro se estaba comportando mucho mejor que sus competidores, sus oponentes, y logró remontar algunas posiciones hasta meterse en los puntos, arañando un punto en su primera participación oficial en una temporada completa de la Fórmula 3. Recordemos que el año pasado había ya debutado en la Fórmula 3, si no recuerdo mal, con el equipo de Campos, en el circuito de Zandvoort, en donde había sido sexto. Una muy buena participación para ser la primera vez que lo hacía. Y ahora, en la carrera que se corrió en la madrugada del domingo, ya la carrera, lo que llaman la Feature Race, creo que se hizo incluso todavía mejor. Largó 14 y al final se logró ubicar en la 9ª posición, sobre todo con un andar, voy a decirlo de esta manera, sólido. No es algo espectacular, no es que esté haciendo un montón de cosas, como por ejemplo si lo hizo su compañero de equipo Browning, que arrancó en la posición 17 y llegó sexto, si mal no estoy, hizo un montón de puntos, hizo 10 puntos, solo puntuó en esta carrera, pero tenía un ritmo tremendísimo. Rápidamente se le acercaba a los compañeros, a los oponentes, los adelantaba con relativa facilidad, hizo un carrerón Browning. Montoya hizo una carrera un poco más discreta, pero también logró remontar muchas posiciones hasta ubicarse en la posición número 9 y arañar otros 2 puntos. En total se lleva 3 puntos. Y también una cosa que pasó al final era que Gabriele Mini, el equipo tuvo un error al momento durante los protocolos previos a la largada. Parece que es algo, a lo mejor hubo cambios, yo no sé, la verdad estoy especulando ahí, pero tanto en la carrera corta del sábado como en esta carrera del domingo hubo varias sanciones a equipos por los procedimientos previos a la competencia. Entre ellos cayó Gabriele Mini. Muy triste porque largaba primero, al comienzo perdió la primera posición, pero luego la recuperó de una manera también así espectacular. Carrerón de Gabriele Mini, pero un poco errático, incluso llegaron a llamarle la atención por track limits, los límites de pista. Y bueno, el tipo estaba haciendo lo mejor que podía, pero no estaba en su mejor momento. Y al final se ganó entonces una penalización de 5 segundos, con tan mala suerte, que venía haciendo unas cosas como bien para quedar cuarto. Y al final hay un accidente, cae una bandera, cae un safety car, la carrera terminaría en safety car, entonces todos los coches se unen y esos 5 segundos que antes lo dejaban cuarto, ahora lo podrían dejar incluso fuera de los tiempos. Lo que se vio fue entonces un Sebastián Montoya que al momento de empezar a pasar la meta soltó mucho para
para permitir que esos 5 segundos quedaran delante de él y Gabriel Emini no saliera de los puntos, quedara octavo. Y noveno quedó Sebastián Montoya. Orden de equipo, seguramente sí, seguramente le dijeron, ve, ayúdanos con esto. Y era más fácil darle el tiempo adelante que de pronto arriesgarse a que quede atrás y que se cayera de los puntos. Una muy buena carrera para el equipo Hightech. Los 3 pilotos en los puntos logran minimizar los daños de la penalización de Gabriel Emini y creo que demuestran que son un equipo sólido, que está trabajando bien, que entiende el carro y que tienen material para pelearle a Prema y a los demás equipos en el campeonato. Seguramente no era el resultado que ellos esperaban, pero lo logran cerrar de la mejor manera posible. Y ahorita ya lo único que quedaría es esperar al Gran Premio de Australia, que vuelven a compartir telón con la Fórmula 1, serán de nuevo teloneros, y ahí después sí ya toca esperar hasta Imola, cuando vuelven a reunirse los equipos de Fórmula 1 con Fórmula 3 y Fórmula 2. Pero en general creo que fue una muy buena carrera. Creo que Montoya se siente mucho mejor en un Fórmula 3 que lo que se siente en un Fórmula regional. Ya no se lo había dicho el año pasado, que era muy difícil manejar ese coche. Y bueno, esperaremos a ver qué pasa. Otra cosa que me gustaría resaltar es que en la clasificación se lo vio muy bien. Las 2 veces que salió durante la clasificación puso rápidamente unos tiempos muy competitivos, e incluso justo apenas por detrás de su compañero Gabriel Emini, pero es una categoría tremendamente competitiva. Los tiempos son muy cerrados y aunque solo quedó a 4 décimas de su compañero y su compañero hizo la pole position, esas 4 décimas le significaron quedar en la posición 15 en la clasificación, luego largaría 14. Él mismo dijo que había cometido un error, que tal vez habría perdido unas 2 décimas. Esas 2 décimas lo habrían dejado sexto o séptimo. Es muy difícil, es como que tal vez en una clasificación de Fórmula 1 no pierdas tanto tiempo si pierdes 2 décimas. Tantas posiciones. En este campeonato sí que lo será y creo que va a ser una temporada muy divertida. Yo por lo menos me sentí muy bien, creo que volví a emocionarme por un piloto colombiano haciendo grandes cosas y yo creo que sí está para grandes cosas. Hay gente que tal vez dice que Sebastián Montoya pues sí va a llegar a Fórmula 1, pero de pronto será un piloto tipo Gasly, Sainz o algo así, no llamado a ser campeón del mundo. Bueno, esperemos porque a medida que ha venido avanzando en el automovilismo y probado carros cada vez más rápidos, más grandes, lo hace un poquito mejor. Y saliendo ya al tema entonces de la Fórmula 3, pasemos a la IndyCar. En la IndyCar pasaron también un montón de cosas de las cuales creo que vale la pena muchísimo hablar. Lo primero es que creo que en general ha sido una muy buena carrera, un muy buen inicio de la temporada en la IndyCar en el circuito de San Petersburgo, en la Florida. Y vamos a hablar de varios temas. Primero, la largada. Bueno, la largada creo que tiene antecedentes. En la largada hubo un accidente. Félix Rosenqvist se encontró con Dixon, golpeó el muro, el coche le quedó dañado y eso provocó un poco que los carros atrás tuvieran que desacelerar y en esa desaceleración a lo mejor uno de ellos, ahorita no recuerdo exactamente quiénes estaban involucrados, pero golpea a otro carro, lo hace patinar, quedan por fuera tanto Pagenot como Castroneves. Y en ese momento que los carros están estrellándose, aparece Benjamin Pedersen y se lleva puesto a los demás coches casi que como si no los hubiera visto. Un bombazo en la largada, dijeron en la transmisión para Latinoamérica por Star Plus. Y creo que sí es algo, bueno, me parecieron un poco agresivos, tanto Pombo como el narrador en Star Plus, porque se la montaron un poco feo a Pedersen. Es su primera carrera de IndyCar y en efecto creo que es un error y un error grave porque
ya estás viendo coches adelante que se están estrellando y deberías haber sido más precavido, Benji. Haber frenado un poco antes o al menos haber soltado para poder tener más tiempo de reacción. Se nota que cuando él se da cuenta, porque es que también hay muchos carros al frente como quitándose y tratándose de esquivar, y cuando él se da cuenta que es lo que están esquivando, es ya muy tarde, impacta en el costado de otro coche y lo hace volar por los aires. Es muy triste y afortunadamente no pasó a mayores en ese momento. La carrera incluso fue neutralizada con bandera roja y ya después de un tiempo cuando pudieron recoger los destrozos de todos los coches, pues pudieron continuar adelante. Luego, una de las cosas que pasaba en esta carrera muy divertida es que Grosjean había hecho su segunda pole en la IndyCar y largaba para buscar su primera victoria. Hay una cosa con las carreras de la IndyCar y es que casi nunca gana el equipo que empieza ganando la primera parte de la carrera. Después de las estrategias a pits, es como que pueden pasar un montón de cosas que trastocan el orden con el que vienen los coches. Pues de pronto sale una bandera amarilla, de pronto, eh, bueno, cambian de estrategia, salen con las llantas que no son, otros están jugando una estrategia diferente que al final rinde más resultados, pero es más o menos corriente que la carrera empieza con un piloto al frente y después de la segunda, tercera, el segundo tercio de la competencia, las cosas van tomando un orden diferente hacia el final. Y suele pasar que que ese piloto que va al frente pues no gana. Habrá veces que sí, pero hay veces que no y tal vez son las más. Esta vez no pasó así. Romain Grosjean venía con un equipo Andretti tremendamente bueno y venía haciendo las cosas muy, pero muy, muy bien. Y creo que me gustó mucho verlo correr, verlo batallar. Y en ese momento, antes de hacer la segunda parada pits sobre la vuelta 70, venían peleando de tú a tú con Scott McLaughlin. Scott McLaughlin es un piloto que viene de ser triple campeón del V8 Supercars en Australia. Era un piloto que había corrido solo coches de turismo y no cualquier coche de turismo, unos coches de turismo con una potencia absurda, con un peso tremendo, y pasa a la IndyCar y el año pasado en su segunda temporada hizo una temporada maravillosa, logró estar peleando carreras, en algún momento incluso estaba peleando por el título. Este año arranca también en una muy buena forma y la pelea que venía haciendo con Romain Grosjean era fantástica. Después de la mitad de competencia, cuando habían hecho ya su primera parada al pits, Romain Grosjean lo tenía al frente y podía mantener la distancia. Yo no sé si era que no le alcanzaba para llegarle o simplemente sabía lo que, lo que podía hacer detrás de Scott McLaughlin y se mantuvo ahí, se mantuvo sereno. Scott McLaughlin, no, entra primero Romain Grosjean para tratar de hacer la estrategia de salir con llantas un poco más frescas y poderlo adelantar. Pone de nuevo llantas duras. Romain Grosjean ya había gastado su set de llantas suaves, que este año son esas llantas ecológicas, verdes, de Firestone, ya no son las rojas que teníamos hasta el año pasado, son unas llantas hechas a base de un caucho natural. Natural porque sale de una mata, que ahorita olvido el nombre, es una palabra parecida, ya me acordé, guayule. Y esa mata se da en los desiertos de Arizona, se da también en México y con base en eso están haciendo estas ruedas muy, muy suaves. Y, y logra hacer una muy buena parada pits, sale obviamente muy atrás de Scott McLaughlin y como 2 o 3 vueltas después entra Scott McLaughlin, ya están abriendo la vuelta 76. Pareciera que pudiera salir más adelante Romain Grosjean, pero no es el caso. Apenas se incorporan a pista, está justo detrás de McLaughlin, Romain Grosjean, pero viene con llantas ya calientes, viene con mucho impulso. Las curvas 2, 3 y 4 son muy, muy rápidas
y después viene una curva a la derecha. Antes de esa curva a la derecha, Romain Grosjean se le pone por la parte externa del circuito a Scott McLaughlin, lo aprieta de verdad con mucha agresividad, digo, pone mucha presión sobre Scott McLaughlin, y cuando entran a la curva a derecha, que seguro caben, o sea, no es una curva tampoco tremendamente angosta como que no puedan caber los dos coches, Scott McLaughlin pierde un poquitico el carro y al tratar de recuperarlo golpea a Romain Grosjean y ambos quedan contra las ruedas. Tristemente el coche de Romain Grosjean se daña. El de McLaughlin queda enredado, pero no afectó sus suspensiones y pudo seguir la carrera. Y vimos un Romain Grosjean que yo pensé que ya no existía. Creo que me recuerda ese Romain Grosjean del accidente absurdo en el Gran Premio de Bélgica hace muchos años. Un Romain Grosjean que por un momento perdió la cabeza y no supo cómo continuar, no supo qué hacer con la oportunidad que tenía de ganar su primera victoria. Creo que desde el punto de vista de Romain Grosjean se aceleró demasiado, se sobrerevolucionó y pensó que tenía que ganársela ahí. Ya habían tenido batalla en ese mismo sector de la pista y Scott McLaughlin había, digamos, bloqueado los intentos de sobrepaso de Romain Grosjean y era como si le hubiera dicho, esta vez sí lo voy a lograr, y no fue así. La frustración de Romain Grosjean fue evidente desde el puro comienzo, se tocaba la cabeza, no sabía qué había pasado. Pues bueno, Romain, yo creo que tocaba esperar un poquito. Tenía el carro que era para poder adelantar a Scott McLaughlin apenas un par de curvas más adelante. Y seguramente habría podido defender esa primera posición hasta el final de la competencia. En esa vuelta 76, que por eso también es uno de los números en el 74, digo. Después de esa vuelta 74 tomaría el liderato Patricio O'Ward y el segundo ubicado sería Marcus Ericsson, el piloto sueco también es Fórmula 1, que ganó las 500 millas de Indianápolis el año pasado. Con ese toque, pues la carrera perdía como un gran interés, pero Pato O'Ward, Ericsson y Scott Dixon, que venía ahí pegadito, hicieron también unas delicias hacia el final de la competencia. Y tristemente, pues Ericsson, o más bien, Ericsson venía presionando, yo creo que sí venía presionando, y corrió con tan buena suerte, además, que a la salida de la vuelta 14, la última curva antes de la recta de meta, Patricio O'Ward tuvo un error. Yo no entiendo muy bien de mecánica en ese punto. Lo que dicen los medios oficiales es que hubo un fuego o una explosión en el plenum, que ni siquiera sé qué es el plenum. Y eso hizo que el motor como que perdiera poder en algún momento, tuvo que soltar el acelerador y volver a acelerar para que el motor reaccionara. Y aunque fue un error como una suerte de hipo que le dio al coche, fue suficiente para que Marcus Ericsson lo adelantara y ahí ya no lo volvieran a ver. De todas formas, pareciera que viniera con mejor ritmo Marcus Ericsson porque se le logró alejar un poco y poner una distancia, si no era exagerada o grande, suficientemente cómoda como para defender el liderato, y al final se llevaría la primera victoria de la IndyCar este año en el circuito de San Petersburgo. Adicionalmente tenemos un Dixon en el tercer lugar, inmenso, vigente y al acecho. Creo que es un piloto que no importa cuántos años pasen, no importa cuántos títulos tenga, siempre tiene la misma hambre y además la capacidad de estar ahí, de arañar esos grandes puntos, de estar en el podio. Y creo que es una gran manera de empezar el año, así no esté ganando. Ya vimos el año pasado que la constancia a lo largo de toda la temporada paga mejores dividendos que las carreras. Lo vimos con un Will Power que solo ganó una competencia en el año, pero tuvo una docena de podios y fue suficiente para ganar el título por encima de su compañero de equipo que tuvo 5 victorias. Creo que ahí hay varias lecciones para aprender.
Por otro lado, tuvimos grandes cosas con Canapino, piloto argentino que debutó en la IndyCar, que viene también de correr solo coches turismo y se logró ubicar en la posición número 12 con una carrera limpia, tranquila, con el coche en una pieza. Y su compañero de equipo, Callum Ilott, se ubicó en la quinta posición con el equipo Juncos Hooligan Racing. Gran forma de empezar el año de Juncos, un equipo argentino con una historia maravillosa. Lo conocimos en IndyCar el año pasado en las 500 millas de Indianápolis y creo que esto es apenas la primera puntada de un año que estará lleno de cosas fantásticas para esta escuadra. Tendremos que esperar hasta el 1 de abril para la siguiente competencia, que será en Texas, en el óvalo de Texas. Y bueno, esperemos que ahí en esa competencia Romain Grosjean vuelva a tener oportunidad y el equipo Andretti, que se mostró muy fuerte durante todo el fin de semana. 3 de sus coches en las primeras 10 posiciones, en algún momento incluso en las primeras 5 posiciones a lo largo del fin de semana, y al final se fueron a la casa con los coches estrellados y con las manos vacías. Y hablemos ahora sí de Fórmula 1. Y empecemos por abajo. McLaren en problemas. Alguien decía incluso en las redes sociales, en buena hora se fue Daniel Ricciardo de McLaren. Norris y Piastri muy enredados con sus coches. Piastri ni siquiera terminó, con un problema en la caja. Norris estaba último de los clasificados, o sea, de los que terminaron, el último. Y creo que estamos en problemas con el equipo de McLaren. Si sería ya el segundo año consecutivo a la baja, después de haber estado peleando el 4.º lugar del campeonato hace apenas 2 años. Y creo que esto es una señal de alerta. Ojalá lo tomen con toda la seriedad del mundo, porque si bien es cierto que no todos pueden estar allá arriba, no debería estar tan abajo un equipo como McLaren. Por otro lado, hubo buenas carreras de los dos Williams, Sargent y Albon. Ambos pilotos recuperaron posiciones con respecto a la largada, que a lo mejor el coche no está muy bueno para esas tandas de clasificación, pero se los vio tranquilos y se los vio con muy buen ritmo, con un equipo organizado, y eso creo que es algo bueno. Es un equipo que está estrenando también director técnico este año, y eso necesita que las cosas cuajen, y por lo menos ellos están mostrando que se están organizando bien y que están tomándose las cosas con seriedad. Gasly brillando con Alpine, porque en general el equipo no se ha visto bien. Fue el único equipo que no mejoró los tiempos de pretemporada del año pasado con respecto a este, pero Gasly en la competencia se lo vio chévere, se lo vio caminando duro y estuvo ahí arriba. Y creo que tal vez uno de los pilotos que hizo una mejor carrera fue Lance Stroll. Yo no soy muy amigo de Lance Stroll y me parece que nunca será fácil de demostrar que Lance Stroll está en Fórmula 1. Creo que definitivamente no estaría si su papá no pusiera el equipo en el que él corre, lo cual también es un poco... Tiene muchas lecturas. A lo mejor vamos a hacer un episodio de eso, porque la Fórmula 1 es una categoría muy injusta y seguramente Lance Stroll no estaría ahí si no estuviera Aston Martin bajo la chequera de su padre. Pero Lance Stroll es un piloto que también ha tenido podios, que ha hecho cosas interesantes, y una de las cosas interesantes fue esta carrera. Hace 12 días sufrió un accidente con una lesión en un pie, con una lesión en la muñeca. Lo tuvieron que operar. Tiene un clavo. Se lo vio muy adolorido a lo largo del fin de semana y logró terminar en la 6ª posición, recuperar posiciones y caminar a muy buen ritmo. Seguramente no al 100% del ritmo que el coche pudiera dar, pero es una gran carrera. No hay que, para que uno no le caiga bien, pero el tipo se hizo un carrerón. Y pues yo creo que de lo único que vale la pena hablar en el Gran Premio de Bahrein, en serio, es de Fernando Alonso. Max Verstappen y Sergio Pérez quedaron 1-2, sin nadie que los molestara, sin molestarse entre ellos, y
Y eso fue todo. O sea, no había forma de que ahí pasara nada interesante en la carrera. Todo lo que pasó fue atrás. Y yo me pregunto eh, um, si, si todo esto que vimos de Fernando Alonso pasando a Lewis Hamilton en una batalla súper chévere, muy limpia, pero a fondo, al límite, incomodándose todo lo que se pueden incomodar, sacándose el máximo que pudieran a sus coches, y luego un poco la fortuna de que Leclerc quedó por fuera y poderle dar casa a Carlos Sainz, que tampoco se dejó tan fácilmente, pero que le costó menos que a Lewis Hamilton, obviamente, y se puede lograr poner Fernando Alonso en una comodísima posición número 3 en la carrera. Se lo veía venir con hambre de podio desde el día de la clasificación. Todas las dos de las tandas de prácticas las lideró Fernando Alonso. Yo creo que sí estaban ahí mostrando un poquitico más. Yo creo que este ritmo de carrera es mucho más creíble de un equipo que pueda estar peleando por el top 5, por podios y dentro del top 5. Creo que esa puede ser una gran, no solo promesa, yo creo que ese va a ser el puesto de Aston Martin y seguramente eso les permitirá en algún momento, así como hoy, que tuvo una falla Leclerc y él la aprovechó y con eso llegó al podio. En algún momento va a pasarle algo a los Red Bull o va a haber alguna carrera en donde el clima mezcle las cosas. Si él sigue estando ahí, creo que es muy probable que haya una victoria de Fernando Alonso este año en la Fórmula 1 y eso yo creo que también sería una cosa de frescura. Y ahí, ahora que lo digo, esto lo estoy haciendo en vivo, ahora que lo digo, esto de frescura, creo que va muy bien con las otras cosas que tengo aquí en mis notas. La Fórmula 1 se puede empezar a dar cuenta de que los expertos, los pilotos con experiencia, en verdad, son los viejos. Ya hemos hablado en otros escenarios que la Fórmula 1 es un deporte muy injusto, una categoría muy injusta. Es decir, ningún piloto llega a Fórmula 1 gratis. Y cuando digo gratis, digo sin esfuerzo. Todos llegan demostrando que tienen capacidad para estar ahí. Parte de eso es la superlicencia. La superlicencia exige que tengas resultados para que tengas los puntos, para que puedas aplicar a esa superlicencia y correr en Fórmula 1. Entonces, si bien es cierto que hay muchos pilotos que pueden llegar con una chequera muy grande a la Fórmula 1, no pueden llegar con esa chequera muy grande si no tienen los resultados. Pero finalmente toda esa escalera de la FIA, de F4, F regional, F3, F2, F1, que son categorías de promoción supuestamente eh, para encontrar a los mejores pilotos, pues en verdad son categorías como muy escolares. Estamos viendo pilotos que llegan a Fórmula 1 de 18 a 19 años y, y yo no sé hasta dónde, o no sé, me pongo a pensar más bien si no sería mejor la Fórmula 1 corriendo con pilotos veteranos, corriendo con pilotos tipo Fernando Alonso o un Kimi Raikkonen, un Jenson Button, un Juan Pablo Montoya, pilotos que ya saben hacer carreras muchísimo más pensadas, de pronto no tan espectaculares, de pronto no tan al filo de la cuchilla, pero carreras que lo hagan a uno de verdad sentir que está viendo a los mejores pilotos del mundo. Gente que solo ha corrido en categorías inferiores llega a correr Fórmula 1 y nos dicen que son los mejores pilotos y seguro son muy rápidos y seguro están en los mejores carros, pero se pone uno a ver categorías como el World Endurance Championship, como las categorías europeas de Le Mans o de GT, la misma IMSA en Estados Unidos, la NASCAR, y uno encuentra pilotos que aunque no sean los más rápidos, están haciendo las carreras con la cabeza y pueden llegar a ofrecernos unas carreras maravillosas, magníficas. Y no sé ojalá esto de ver un piloto en sus 40 y tantos tacos como Fernando Alonso, peleándole a otro veterano como Lewis Hamilton, pero también peleándole a Sainz y un poco empezando a amenazar desde no tan lejos al establecimiento actual que sería Red Bull Racing con Max Verstappen. Creo que ahí Creo que ahí podemos estar ante algo muy interesante. Me emocioné mucho viendo
a Fernando Alonso. Tenía doble pantalla en mi tablet y en el computador y ponía en la tablet los onboard de todas las peleas que estaba teniendo Fernando Alonso y impecable. Un carrerón el de este tipo. Qué gran manera de empezar la temporada. Y otra cosa es, Mercedes, Ferrari, Red Bull han justamente descartado estos pilotos veteranos. Dejaron ir a un Daniel Ricciardo, dejaron ir a un Valtteri Bottas para favorecer pilotos jóvenes. Vimos todo el bololo que hubo detrás de lo de Oscar Piastri, un piloto que el año pasado no corrió y que tal vez tal vez desde Michael Schumacher ningún piloto entraba a Fórmula 1 poniendo a pelear tanto a los equipos que lo querían tener. Entonces, si uno se pone a ver cómo han favorecido los más jóvenes, tenemos a George Russell en Mercedes, obviamente a Lewis Hamilton porque es como un activo de la empresa. En Ferrari es una pareja joven con Sainz y con Leclerc. En Red Bull, si bien Sergio Pérez es un piloto un poco veterano, con sus 30 y pico años, Max Verstappen es el joven, pues los hemos visto que también dejaron ir a gente como Daniel Ricciardo para favorecer gente muy joven como Gasly, como Albon, y, y viene un equipo como Aston Martin que no puede ofrecer seguramente un gran acuerdo económico, pero trabajando tal vez juiciosamente, es la primera carrera. Yo no sé si estoy exagerando, pero se los ve bien, se los ve con posibilidades de pelear, con posibilidades de estar ahí adelante. Y si tienen un buen plan para ir mejorando ese carro a lo largo del año, pues qué interesante ver un piloto a sus 40 y tantos tacos, que ya no es atractivo para los equipos de punta, ver que se asocia con un equipo que parece que puede convertir esas promesas en verdad y darnos una temporada 2023 maravillosa, donde veamos de nuevo estas peleas, así no sean en la punta. Ver estas peleas por el podio es fantástico, creo que pagaron la boleta y ojalá sigan mejorando, porque tristemente sí se sigue viendo que puede ser un año en donde vamos a esperar en qué momento Verstappen gana su tercer título, pero que la pelea por el segundo, por el tercer lugar, por el segundo y tercer lugar de constructores, pues va a ser muy, muy divertida. Y creo que eso es lo mejor de esta Fórmula 1. Yo nunca me había emocionado con una carrera de Fernando Alonso. Cuando corría contra Schumacher en el 2005 y 2006, para mí era muy difícil verlo con buenos ojos porque yo era más tifosi y me encantaba Schumacher, fanático acérrimo de Michael Schumacher. Entonces para mí Fernando Alonso era el enemigo, el que todas las cosas que podía hacer uno le podía ver un problema, un error. Hoy vimos un Fernando Alonso muy chévere. Pero también hubo una cuestión pequeñita que me pareció interesante. Al arrancar la carrera, en la frenada, la curva número 1, Lance Stroll se pasa un pelín, pero es un pelín, o sea, no es ironía, se pasó un pelín y alcanzó a golpear el coche de Fernando Alonso. No hubo en el radio nada, no dejaron escuchar nada de lo que pasó en esos momentos. Tocaría volver a ver la transmisión en el onboard de ambos pilotos a ver si se dijo algo. Pero al final, cuando ya terminaron y estaban esperando salir al podio, Checo Pérez y Fernando Alonso hablaban y mostraban en la pantalla la repetición de esta acción. Y él le dijo algo así como, creo que alguien me golpeó por atrás, pero creo que fue Hamilton. Creo que él había pensado que fue Hamilton el que lo golpeó. Y ahí se vio que era Lance Stroll y Fernando Alonso se quedó callado. No dijo nada. Obviamente debe saber que hay cámaras mirando y transmitiendo el audio de él. Seguramente es la gran prudencia que trae la edad y lo mostró tranquilo, sereno, pero creo que también muy astuto, muy sagaz, muy maduro. Y ese es el punto que yo creo que es donde eh, la puerca puede torcer el rabo. Si este equipo está en posibilidades de ganar, si este equipo está en posibilidades de pelear por una muy buena posición en el campeonato, por el segundo lugar de constructores, puede llegar el momento en el que entren las órdenes de equipo.
Y ahí vamos a ver cuál es el talante de Aston Martin y el talante de Lawrence Stroll. ¿La orden será para favorecer al equipo o será para favorecer a su hijo? Creo que ese es la única duda que uno puede tener ahí. ¿Hasta dónde un padre puede invertir millones de dólares para favorecer a un piloto que no es su hijo? Yo tengo mis dudas, no tengo por qué dudar de Lawrence Stroll ni nada de eso, pero creo que ese va a ser un punto en donde podemos saber si Aston Martin es un equipo que le va a dar un trato justo a sus pilotos. La Fórmula 1 volverá en 2 semanas desde el circuito de Australia. No mentiras. Sí. La verdad, no lo sé. Voy a mirar aquí, como les digo, estoy en vivo. Y yo creo que podemos aquí mirar rápidamente en la aplicación de Fórmula 1 si la próxima carrera es en verdad la de Australia. Acabamos de pasar Qatar. Y justo la aplicación de la Fórmula 1 me está dando problemas y que las cookies y todo esto. Vamos a ver. Racing, la próxima carrera será el 17 y 19, en 2 semanas desde Arabia Saudita. Y 2 semanas después, del 31 de marzo al 2 de abril, será el Gran Premio de Australia. Estaba confundido por lo que la Fórmula 3 vuelve a correr hasta dentro de un mes en Australia. Entonces en 2 semanas tendremos el Gran Premio de Arabia Saudita de Fórmula 1. Autos y Carreras hoy se transmitió en vivo y yo creo que voy a empezar a hacer los vivos siempre que haya carreras. Solo los episodios en donde les cuente otras cosas, donde les muestre otro lado del automovilismo, los voy a hacer preproducidos y lo mejor que pueda. Además, creo que tengo ganas de hacer cosas diferentes este año. Soy Ricker Silva, desde Bogotá, desde la Sala Fanática. Si quieres hacer tu podcast, avísame que me encanta grabar. Y nos vemos en 8 días con otro episodio. Chau.